pecado que puede haber, decirle a Dios que no, cuando es un Dios de misericordia y de gracia. Entonces ese sol de justicia, ese Dios poderoso, a uno nos derrite con su amor y a otros se endurecen y ven a Dios y se enojan con Dios y no comprenden el propósito de Dios y menosprecian la bendición que Él tiene. Así que yo creo que yo soy predestinada para salvación. Por eso estoy aquí, por eso amo a mi Dios con todo mi corazón. Y por eso, aunque han habido tiempos difíciles en mi vida y no he sido una mujer perfecta como no lo has sido tú, creo que en todo momento ahí ha estado la mano de Dios recordándome: hey chiquita, tú no estás para esas cosas, véngase para acá, usted está predestinada para salvación, usted tiene un llamado y un propósito que cumplir. Y ese propósito, cuando lo hacemos en la voluntad de Dios, cuando lo hacemos con gozo, podemos disfrutar de este regalo maravilloso de la salvación que trae todo esto, ¿verdad? Como parte de este paquete. Dice entonces que fuimos predestinados. También en el versículo que sigue, en el versículo 5, seguimos leyendo: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, para ser adoptados. Esa es otra bendición en el paquete. Fuimos adoptados. Y aquí está hablándote de diferentes cosas para que entiendas el regalo tan grande en la salvación. Yo muchas veces había escuchado de la adopción, que Dios, ¿verdad?, nos adoptó como hijos, teniendo Dios el Padre a su único hijo, genuino hijo, Jesucristo. Pero vea todo el montón de la humanidad sin salvación y nos trae a su reino, nos adopta para ser hijos de Dios con derechos y privilegios. Y esta es una maravilla de doctrina, la doctrina de la adopción. Yo la había entendido, la había leído, pero sabes una cosa, cobró una vida tremenda esta enseñanza en mi corazón cuando yo adopté a un niño. Y ahorita estamos en la adopción del segundo niño. Algunos de ustedes saben la historia, pero para los que no la platico rapidito. Cuando nosotros decidimos adoptar a Dancito, Dan Neftalí fue un bebito prematuro, un bebito anémico, un bebito que traía muchos problemas de salud, y como si fuera ya el colmo, había traído el VIH de parte de la mamá y del papá. Nosotros, con el amor de Dios en nuestro corazón, yendo al hospital a ministrar, decidimos adoptar al niño. A mí ese bebé robó mi corazón desde que yo estuve tratando con la mamá, yendo a orar por ella al hospital. Y cuando nosotros decidimos empezar los trámites de adopción, créame y se lo digo así, creo que muchos de los padres adoptivos me pueden entender, se llega a amar a esos hijos igualito que a los tuyos. Lo puedes llegar a amar de tal manera que se te olvida que no lo pariste, que se te olvida que no lleva tu sangre. Y yo recuerdo un día cuando este niño necesitaba una transfusión y no había, era 25 de diciembre y no había quien le diera sangre en el hospital, y de eso dependía su vida. Dice el doctor: nos urge ponerle una transfusión, ha perdido mucha sangre el niño, está con un estado muy bajito de hemoglobina y se nos puede ir. Entonces, bendito sea Dios, y no son coincidencias, mi esposo y el niño tenían el mismo tipo de sangre. Entonces, directita, no iba al banco, no fue del banco de sangre, ni fue la sangre de mi esposo al banco de sangre, directito del brazo de mi esposo se le puso la sangre al niño. Y decía Julián: cuando él esté grande, los planes de uno, ¿verdad?, sin conocer el futuro, y me pregunte: dime la verdad, papá, ¿llevo tu sangre? Sí, mi hijo, llevas mi sangre. Y no le voy a mentir, porque llevaba su sangre. Fíjese qué maravilloso. Y yo pude entender, aleluya, ¿qué es la adopción? Yo pude entender cómo Dios nos ama con ese amor tan grande, con ese amor del Abba Padre, del papito querido, con ese mismo amor con el que amó a su hijo y lo vio en la cruz, y le dolió hasta el alma al Padre verlo entregar la vida en la cruz por la salvación para nosotros. Era como: ¿por cuál elijo? ¿Sabes por qué? Porque ya había mirado, dice, para llevar muchos hijos a la gloria. Y es como cuando tú tienes a tus hijos: ¿de qué lado me hago? Si todos son mis hijos, yo amo a todos mis hijos. Entonces, de esta misma manera, Dios el Padre nos adoptó. Dicen en este versículo: para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué significa el afecto de su voluntad en mexicano? Porque le dio la gana, porque Él quiso nada más, porque cuando nadie podía dar un peso por algunos de los que estamos aquí, Dios no dio un peso, Dios dio todo por nosotros, dio lo más valioso, dio a su hijo. Y cuando yo miraba la vida de este pequeñito, y cuando yo lo miraba en sus avances y en el progreso, yo decía: si yo pudiera, daba mi vida por ese niño, porque se salvara. Y Julián me decía: yo igual, Esther. En una ocasión, Dios nos permitió ministrar mucha gente en el hospital, y conocí muchas mamás ahí. Mucho tiempo estaba yo en el área de cuneros, ahí en el hospital. Y
pues para muchas mamás cuando el bebé se pone enfermo, llevarlo al hospital es un alivio. Ay, lo van a ayudar. Para mí no sabía si era un alivio o qué era, por la tortura de que no le encontraban la venita, de que lo ponían luego a no comer porque tenía problemitas en su estómago y necesitaban que no comiera, o los bronquios, y se ahogara, no podía tomar su leche, y para mí era una tortura tener que llevarlo al hospital. Pero en muchas ocasiones también el propósito de Dios en mi vida se cumplió cuando yo podía ministrar a otras mamás, y yo miraba a las mamás en las cunas llorando con sus hijos, y yo podía ir y darles palabra porque yo estaba entendiéndolas, porque yo podía pasar lo que ellas pasaban en ese momento, y pude entender de tal manera esta doctrina de la adopción, porque a este niño lo amamos igual que a nuestros hijos. La iglesia lo amó, mi familia lo amó, la familia de mi esposo le amó. Él nunca supo lo que fue ser rechazado por tener SIDA, él ni sabía qué significaba eso. Él era un niño tan creído que llegaba a la iglesia levantando la cabecita y se sentía tan amado, y de brazo en brazo, y el amor de Dios fluyendo por todas partes para la vida de Dancito. Y recuerdo que en una ocasión, cuando conozco a una señora, le hablo de Cristo ahí en el hospital, y nos conocemos, bueno, no a una, como a tres, incluso las llevé a la casa que se bañaran, que comieran. A los años, una de ellas nos visita en la iglesia, nos va a visitar, y no la reconocía, y por fin, acuérdese de mí. Ah, ok, ya me acordé. Se la presento a mi mamá y le digo: mire mamá, a ella la conocí cuando nos aliviamos en el hospital, cuando teníamos a los niños ahí la conocí. Volteó mi mamá: Esther, me dijo así, no estés mintiendo, porque sabe que en ese momento así se me salió cuando nos aliviamos. ¿De qué me había aliviado yo del niño si no lo había tenido yo? Pero llegué a amar a ese niño como, ay mamá, sí es cierto. No, en una ocasión que estaban el niño internado y también el niño de ella, pero yo llegué a sentir ese hijo como mi hijo. Y ahora, en cuestión del otro niñito que tenemos, yo he estado luchando, ¿verdad?, siempre por el bienestar de él, porque le amo como un hijo. Y creo que esto es lo glorioso, iglesia, que nosotros somos vistos por el ojo de Dios, por el Padre, como sus hijos amados. ¿Qué te interesa si no te quiere ya el esposo? ¿Qué te interesa si no te ven bien los hijos? ¿Qué te interesa si te abandonó la novia? Si Dios te ama con amor eterno, si eres un hijo amado de Él, si eres un hijo chiqueado, eres un hijo que Él daría todo por tu bienestar, ya lo dio. Y dice su palabra que si nos dio al Hijo, nos dará juntamente con Él todas las cosas. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Somos bendecidos por tener esta salvación gloriosa. Dice entonces que fue por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta es otra bendición, ser aceptos en el amado. Mira que mucha gente, y estoy leyendo el verso 6 en la última parte, nos hizo aceptos en el amado. Esta es otra parte de la bendición, ser aceptos. Hoy en día mucha gente batalla con el rechazo, mucha gente sufre por sentirse rechazados, no aceptados, ignorados. El otra vez el hermano Marcos Brunet decía en el video, ¿verdad? Cuando sabes quién eres en Cristo, no vas a luchar más con el rechazo, porque tú sabes quién eres en Dios. Entonces Satanás tuvo un problema de identidad, ¿verdad?, en aquel tiempo en el que él se rebeló. Pero nosotros, iglesia, nosotros somos aceptos en el amado. Eso significa, Dios no te mira de arriba abajo a ver si, no, Él te aceptó, Él te acepta y te mira tal cual eres, pero te mira cubierto con la sangre de su Hijo Jesús. Eso es lo poderoso de la justificación. Eso es lo glorioso de la doctrina de la justificación, que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, que significa, ¿verdad?, su sacrificio perfecto, y Dios el Padre nos mira aceptos. Por nuestros méritos no, nos mira aceptos en el amado. Es por los méritos de Cristo que tú y yo, iglesia, somos aceptos en el amado. Aleluya. Entonces no tenemos por qué tener problema con el rechazo. Si mucha gente te deja abajo, Él no te va a dejar. Dice el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran. Fíjate, las personas que más nos deben de amar, las personas que más nos deberían de cuidar, que deberían dar su vida por nosotros, pero a veces hay madres que tiran a sus hijos, hay padres que violentan, golpean a sus hijos, abusan a sus hijos. Por eso dice la palabra que aunque mi madre y mi padre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Él es, hermanos, el que está, ¿verdad?, con nosotros en todo momento. Y dice también la palabra del Señor, en todo este paquetote de bendición, dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Otra parte, ¿verdad? En el paquetote de la salvación, el perdón de pecados. Qué bonito se siente que cuando uno falla, que cuando uno la riega, como dicen ustedes, muchachos, Dios no está reprochando, porque Él es perdonador, porque Él perdona pecados. Y Él sabía que no íbamos a pecar solamente antes de conocerlo, sino también pecaríamos o fallaríamos ya conociéndole. Sin embargo, los seres humanos somos los más duros de juzgar, los que ponemos disciplinas de 5 años, de 10 años. Una vez dijo un siervo de Dios: a mí me dieron una disciplina en mi denominación y tenía que acatarla, pero 10 años y ya los cumplí y no me levantan el castigo. Digo, Padre Santísimo, cuando dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. La gracia es el favor no merecido. No es porque caíste que yo te voy a poner el pie encima, dice el Señor, sino te levanto y te restauro, porque las riquezas de la gracia del Señor son accesibles para ti, para mí, iglesia. Aleluya. Todo esto tenemos en las bendiciones espirituales. Dice el versículo 11, vamos a pasarnos hasta el 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces tuvimos ¿qué? Herencia. Mira, no importa que no seas hijo o hija o nieto de un magnate, de un hombre millonario, tú tienes herencia. Yo tengo herencia. Decía la hermana Nancy: yo sé quién soy, yo tengo herencia segura. Aleluya. Tenemos herencia en los cielos. Tenemos herencia, una herencia que no se corrompe, una herencia que no ocupa banco para guardarse el dinero, porque es una herencia segura en el reino de Dios. Entonces, iglesia, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué caminar con la cara agachada? Mira, de verdad que a veces damos bien mal testimonio y aguas ahí, ¿verdad? A la próxima dele un codazo a alguien que anda ahí con cara de limón, todo agüitado ahí. Hermano, sonríe porque tienes herencia en los cielos. Sonríe porque eres acepto en el amado. Sonríe porque eres un hijo con los privilegios y derechos de un hijo adoptivo. Aleluya, una adopción plena. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber que tenemos herencia, herencia de Dios. Todas aquellas, ¿y cómo son las riquezas en gloria? Mi Dios pues suplirá, dice Filipenses, ¿verdad? Todo lo que nos falte conforme sus riquezas en gloria. Aleluya. Fíjate nomás, y casi terminamos, pero sigue aún el verso 13 diciendo: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra de los que vienen en el paquete de la salvación, de la bendición de Dios, es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres cualquier persona, tú eres sellado con el Espíritu Santo. En otras palabras, el sello habla de propiedad, de sentido de pertenencia. Entonces nosotros, iglesia, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Camina como un hombre, como una mujer que sabes a quién le perteneces. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Gracias al Padre, gracias al Hijo que nos dejó a su Espíritu Santo para que Él esté entre nosotros y nos redarguya y nos ha sellado para que todo mundo, al ver nuestra vida, sepa que tenemos el sello de Dios, que le pertenecemos a Dios. Y por último, me encanta esta parte del versículo 14. Ahí me puse a meditar en este verso donde dice que el Espíritu Santo de la promesa, en el verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Se fija cómo todo dice? Para la alabanza de su gloria. Por eso es que los grupos de alabanza son tan peleados por el diablo. Por eso es que pasan tantas cosas en los grupos de alabanza. Porque si hay algo que a Dios le gusta y le agrada, es que le honremos, que le glorifiquemos y que todas estas cosas sean para la alabanza de su gloria, para que Él sea honrado y glorificado a través de la bendición que nosotros recibimos. Entonces, ¿qué son las arras? Aquellos que se van a casar o aquellos que ya se casaron, sabemos que cuando nos casamos nos dan un cofrecito y trae unas moneditas, que esto significa que el esposo, ¿verdad?, está entregando simbólicamente todo lo necesario a la esposa. De ahí que luego hay que darles cocos cuando no compran mandado, ¿verdad? Cuando no le compran a la pobre mujer ni lo más necesario. Una vez dijo un hombre a su esposa: pórtate bien y te compro champú. De verdad se los digo. ¿Sabe que eso no se vale? De veras.
pórtate bien y te compro shampoo. Yo me lavo con un jabón de cuerpo en la cabeza. Pues sí, mijo, pero tú tienes el pelo corto, yo tengo el pelo largo, como ahorita que traigo el pelo largo. Pero sabe una cosa, iglesia, sabe una cosa, Dios no nos dice ese tipo de payasadas, porque es cierto. Mire, nosotros hemos ministrado a muchas mujeres con una carencia, que no le compran ni lo más elemental el esposo. Ahí fue pura faramaya lo de las moneditas en la mano. Pero acuérdate cuando tú prometiste en el altar. Y chicos, mucho ojo cuando se vayan a casar. En una ocasión le dijo un padre a su hijo: ¿así que se quiere casar? Me dijo: sí me quiero casar, papá. Chamaco como de 22 años, ya se quería casar. Bueno, mi hijo, ¿ya sabe lo que implica? Claro que sí. Bueno, agarre una libreta, le voy a decir más o menos lo que usted ocupa para proveerle a su familia. Agarre una libreta y empieza a decirle: póngale ahí, va a comprar zapatos. Le dijo como 20 veces: papá, puros zapatos. No, es que esos vas a comprarlos toda la vida. Y síguele escribiendo zapatos y zapatos. Ahí está el Javi, zapatos se siguen vendiendo. Entonces este muchacho se cansó de escribir, y eso que no era la vida real todavía, pero el papá le estaba enseñando una lección: usted va a ser proveedor de su casa. Mucho ojo, los esposos para eso le dieron a la esposa las zarras. Las zarras son el símbolo de provisión. Y cuando dice la escritura que el Espíritu Santo son las zarras de nuestra herencia, significa que el Espíritu Santo te dice: no te voy a dejar y no te voy a abandonar. Y cuando estés pasando tribulación, yo soy la garantía de que nada te va a faltar. Yo soy la garantía de que vas a tener todo lo necesario, de que vas a ser provisto de paz, de que vas a ser provisto de bendición. Él mismo es el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. Y me llamó la atención, y con esto termino, donde dice el versículo 14: hasta la redención de la posesión adquirida. Ya estaba yo, de la posesión adquirida. ¿Cómo es eso? Es que ya nosotros habíamos sido predestinados, ¿se acuerdan? Predestinados, elegidos. Si nos ayuda Javi aquí en el piano para ir concluyendo. Ya nosotros éramos posesión adquirida. Ya nosotros, antes de llegar al presente, eso es lo maravilloso de la salvación, eso es lo glorioso de esta bendición espiritual que no se puede comprender con una mente humana. Antes de que tú vivieras ya habías sido elegido. Antes de que tú nacieras ya habías sido predestinado. Entonces ya eras una posesión adquirida. Pero se necesitaba la redención. La redención con la sangre de Cristo, para entonces hacer efectivo el cheque. Como cuando tú vas con ese cheque y llegas al banco y lo haces efectivo. Póngase de pie, iglesia. ¿Y por qué no le damos gracias a Dios? Porque el Espíritu Santo es la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Si tú ya eres redimido, si tú ya eres salvo, todas estas bendiciones te pertenecen. Si tú ya has sido comprado con la sangre de Cristo, las arras de su Espíritu son la garantía de esta bendición, porque eres posesión adquirida. Eres una posesión adquirida a gran precio. ¿Y qué mayor bendición pudiéramos querer? ¿Qué mayor bendición? Hoy hablé de las bendiciones espirituales nada más, de las espirituales. Pero muchas veces los seres humanos pareciera que queremos lo tangible, lo que tocamos, lo que podemos ver para creerlo. Pero qué maravilloso poder entender y poder saber que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Señor, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, porque entendemos que hemos sido, Señor, escogidos, adoptados, aceptos, con el único propósito, Señor, de glorificarte, de alabarte y también de ser bendición, Señor. Despierte en nuestro espíritu este entendimiento, esta verdad, Señor. Y yo declaro que toda aquella persona que anda triste, que anda agobiada por la vida, Señor, que está viviendo una aflicción, que hoy en este día recobra fuerzas de ti, Señor. Que hoy en este día, Señor, es renovado su espíritu. Que hoy en este día recibe, Señor, esa fortaleza para entender que la luz de tu palabra, Señor, pueda ser más fuerte que las tinieblas que le estén afligiendo, Señor. Hoy declaro, en lugar de un espíritu angustiado y enlutado, declaro gozo, Señor. Declaro el aceite de tu espíritu, que significa gozo. Ese aceite que sana, ese bálsamo. Hoy Dios quiere sanar corazones que han estado llorando porque no han mirado esta bendición espiritual en su vida, o han mirado más problemas
que han hecho estos problemas, que usted olvide que ya lo resuelto entre cielo y tierra ya está arreglado. Señor, gracias porque sabemos quiénes somos, porque tenemos herencia. Anhelamos esta bendición, Señor, reflejada en el día tras día, Señor, en lo cotidiano. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Yo declaro fuerzas nuevas, Señor, fuerzas como de búfalo. Y reprendo, Señor, toda depresión y toda tristeza y toda angustia, porque esto no fue creado para tus hijos, Señor. Tenemos grandes bendiciones. Permítenos, Señor, echar mano de la vida eterna, Señor. Permítenos, Señor, poder tomar la herencia que nos corresponde, porque es para nosotros, Señor. Te alabamos, Señor. Le puede dar alabanzas a su Dios. Alábalo con tus palabras. Dale gracias, iglesia.